Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este canal. Es un gran gusto tenerles de vuelta por acá y hacerlo en una ocasión especial como el día de hoy. La semana pasada concluíamos un ciclo muy celebrado por ustedes, de acuerdo a lo que hemos visto en los comentarios, un ciclo con el profesor Ricardo Baroni, donde valorábamos a través de la historia, la economía, la cultura incluso, pues el devenir de la Venezuela contemporánea y por qué somos como somos. Pero ustedes han querido que estas conversaciones, estas charlas, que pretenden ser charlas, sí, que tienen elementos teóricos, pero que son charlas para también conseguir indicios sobre qué prácticas se pueden hacer para mejorar a Venezuela como país, pues tengan un nuevo ciclo. Y eso es lo que vamos a arrancar el día de hoy. Estoy en compañía del profesor Ricardo Barón y Ricardo, te doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar acá nuevamente con nosotros. No, las gracias son para ti, Neomar, por volverme a invitar y compartir contigo estas ideas de la libertad con tu generosa audiencia. No, gracias a ti nuevamente, Ricardo. Y vamos a inaugurar el día de hoy, porque te comentaba que los comentarios que hemos recibido del primer ciclo son muy de verdad, muy alentadores. Otra suerte de, sí, de ciclo, de conversaciones sobre la política, los políticos y un elemento que mucha gente nos señala, que quiere conocer también o que quiere desentrañar desde el punto de vista teórico, porque piensan que es el elemento clave para que Venezuela no haya salido del foso desde hace rato, y es la corrupción. Pero de antemano le vamos a decir a la gente que nos ve que sí, vamos a hacer ese programa sobre la corrupción, pero la corrupción lamentablemente no es un mal que uno puede imputarle solo a Venezuela, sino que parece ser un problema mundial. Y eso lo vamos a desentrañar más adelante. Pero el día de hoy, así, don Ricardo, quedamos ya formalmente en el inicio de este nuevo ciclo y vamos a hablar un poquito hoy de quienes hacen la política, de los políticos, de esos actores que de alguna manera, de forma profesional y sobre todo en sistemas democráticos, son los que protagonizan la vida política, porque nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, como el señor Ricardo y como yo, les conferimos nuestra confianza a través de las elecciones y les decimos, usted tiene un trabajo, un mandato, vaya y cúmplalo. ¿De dónde sale, Ricardo? No sé por dónde quieras arrancar, tú sí tienes algún tipo de plan de vuelo determinado. Pero ¿de dónde salen los Bueno, políticos? Podría decir bueno, yo. pero antes de contestarte, quisiera referirme a dos aspectos. Sí. Uno primero a los programas que has hecho con la joven Alejandra Martínez Canchica, extraordinarios, a uno le dan mucha motivación ver que hay una generación de relevo. Celebro mucho en Alejandra ese pensamiento crítico que incluso la lleva, siendo liberal, a cuestionar ciertos dogmas liberales. Lo celebro muchísimo, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha señalado. Otras, y parafraseándola ella misma, dos o tres cositas me hicieron saltar de la silla. Pero bueno, de eso se trata y así es que avanza la ciencia, ¿no? Con la confrontación y el debate académico, y tú no sabes cuánto me gustaría hacer un programa con ella. Pero bueno, eso como primer punto, ¿no? Segundo, sí, vamos a abrir un nuevo ciclo de 4 programas. Uno referido a los políticos, que es el que vamos a desarrollar hoy. ¿Quiénes son los políticos? ¿Qué persiguen los políticos realmente? Después vamos a tener un segundo programa sobre la clase política y los dos últimos programas sobre la corrupción. Y ya de antemano le digo a tu audiencia que con este ciclo, por lo menos en lo que a mí respecta, cerramos esta temporada por este año. Y ya para ir preparando otros temas para el año que viene, vamos a hablar sobre la propiedad privada, sobre la descriminalización de las drogas, sobre la legislación laboral, sobre lo bien La o el mal que educación, produce, Ricardo, la educación. Está sobre pendiente un programa sobre educación, la educación. vamos a hablar sobre las políticas públicas, vamos a hablar sobre el Estado, qué es realmente el Estado, bueno, y pare usted de contar. Pero, y bueno, ya comenzando con el programa de hoy, que se lo vamos a dedicar a los políticos, pero antes yo quisiera precisar algunos conceptos, ¿no? Para estar manejando la terminología adecuada. El primer concepto que yo quiero precisar, ¿qué es el poder, Neomar? El poder, y si seguimos la definición de Max Weber, que está muy lejos de ser catalogado como liberal, ok, Max Weber no es liberal, pero en el mundo académico liberal de izquierda,
es la concepción, el concepto que más se acepta porque es el que más se ajusta a la realidad. Y el poder no es más que el ejercicio legítimo de la coacción, de la violencia, del monopolio de la fuerza que detenta el Estado, ¿no? Y esta coacción el Estado puede usarla de tres formas, que ya hemos hecho alusión en programas pasados. Una, usa la fuerza del Estado de manera defensiva a través del servicio de policía para protegernos de la delincuencia y a través del servicio de Ejército Nacional para protegernos de eventuales ejércitos extranjeros invasores. También tenemos un uso muy legítimo de la fuerza, Neomar, que es para hacer que los contratos se cumplan. Porque en una sociedad donde los contratos no se cumplen, donde la palabra dada no es materializada, son sociedades que tienden a ser pobres porque la gente le da miedo invertir en un país donde los contratos no tienen garantías de ser cumplidos, ¿no? Ese es otro uso legítimo de la fuerza. Y el tercero, que lamentablemente es el que predomina hoy, que es cuando el Estado usa la fuerza para obligarte a acatar sus mandatos, sus órdenes que te da a través de la ley, que también hemos hecho alusión, cuando te ordenan a qué precio alquilar tu vivienda, que puedes exportar o importar o no. Si tú desobedeces esos mandatos, bueno, mira, el Estado de manera vil ejerce la violencia contra sus propios ciudadanos, porque obliga a los ciudadanos a actuar de una manera muy distinta de la que hubiesen actuado naturalmente si el Estado no les impone esa orden, ¿no? Eso en cuanto al poder. La política, Neomar, ¿qué es la política? La política, bueno, tú que estudiaste, hiciste una maestría de ciencia política, es un proceso de negociación, de intercambios, que es dinámico, que es muy complejo y que es llevado por personas de carne y hueso, o sea, en su esencia más pura, más más pura, la política se refiere básicamente a las decisiones y acciones que afectan a la distribución del poder y de los recursos en una sociedad. Y el último concepto que yo quiero precisar, que es la esencia de este programa, es qué son los políticos o quiénes son los políticos. Los políticos, Neomar, son personas que hacen de la política su profesión, hacen de la política su modus vivendi, y cuyo principal objetivo es obtener el poder, mis colegas administrativistas dirían, para satisfacer el interés general. La ciencia política diría que los políticos persiguen conseguir y permanecer en el poder para gobernar a otros hombres. ¿Okay? Que creo que es algo que se ajusta más a la realidad. Ahora, dicho esto, Neomar, te hago dos preguntas a ti o a tu audiencia y a ti. Primera pregunta. ¿Qué postura, Neomar, tienes tú frente al poder, que es el detentador legítimo de la violencia? Y tienes tres opciones. ¿Tú confías en el poder? ¿Desconfías en el poder? ¿O te da lo mismo? ¿Eres indiferente? Yo desconfío profundamente del poder, Ricardo, pero le reconozco. El problema que creo tienen muchos ciudadanos actualmente es el de desvincularse de los asuntos del poder, porque creen que ese poder no implica necesariamente una acción directa sobre sus vidas. El problema es que yo, asumiendo que sí tiene una acción directa sobre mi vida, soy en general muy escéptico de esos actores que ejercen el poder, que es una actitud, por cierto, creo que la más liberal de todas. La actitud liberal frente al poder es de desconfianza absoluta. Claro, aquí vamos a decir, y lo voy a decir probablemente plegándome a las palabras de nuestra amiga que la has mencionado, Alejandra Martínez Cánchica, que cierto liberalismo cae en una desconfianza tan exacerbada frente al poder que le convierte en ingenuo, o sea, le convierte prácticamente en un actor que va a creer cosas que salen solamente en los libros y que cuando tú las llevas a la práctica, o sea, no existen. Eso le pasó, por ejemplo, ese es el gran dilema, para explicarme, para que la gente entienda de qué estoy hablando, que le está ocurriendo en este momento, en este preciso instante, a Javier Milei en la Argentina. Javier Milei era un tipo muy desconfiado del Estado, muy desconfiado del poder, pero fíjate, le tocó gobernar un país y le ha tocado salir adelante frente a esos desafíos que implica esa política como negociación, como trajín diario
como cosa que no es solamente desde la teoría como se aborda, sino a través de realidades que están por encima de los libros a veces. Entonces, no sé si con eso satisfago un poco tu curiosidad. Plenamente. En el poder hay que desconfiar. Simplemente haría un pequeño matiz, que fue una de las pequeñitas cositas que me hizo saltar de la silla cuando vi a Alejandra. Uh-huh. Es que cualquier desconfianza hacia el poder es poca. O sea, lo que te quiero decir es que una desconfianza, el mayor grado supremo de desconfianza que tú puedes sentir hacia el poder es válido y se queda corta. Lo que sí comparto, y es plenamente, es que traducir esa desconfianza en la práctica para reducir el tamaño del Estado, eso sí ya es otra cosa. Uh-huh. Eso sí ya es complicado. Ahí Alejandra tiene toda la razón del mundo. Uh-huh. No es fácil, porque te estás enfrentando, y si tú tienes un parlamento, un congreso donde tienes minoría parlamentaria, se te hace incluso más difícil, porque además estarías al reducir el tamaño del Estado, el político estaría tocando intereses empresariales, intereses sindicales, intereses de todo tipo que no se van a quedar quietos. ¿Qué es lo que le ha pasado justamente a Milei? Parece que ahora va a recomponer el rumbo, va a poder ir más a fondo, porque ahora tiene un Congreso más favorable a su causa. Por supuesto, ¿no? Eso ahí ustedes tienen plenamente la razón y la comparto, pero cualquier desconfianza, por más patológica y enfermiza que pueda parecer, se queda corta. ¿Cuál es la segunda interrogante que tienes a propósito de esto, Ricardo? Ok. Te pregunto, Neomara, y a tu audiencia, ojalá que los comentarios... Ajá, usen los comentarios para... Ajá. ¿Para qué quiere un político llegar al poder? Qué Para buena... servir, pero déjame terminarla, para servir a otros, para satisfacer el interés general o para beneficiarse él y los suyos. Y aquí aclaro, yo no estoy preguntando qué es lo que deberían querer los políticos, sino qué es lo que realmente quieren los políticos. Mira, yo creo que en el mejor de los casos, Ricardo, hay una suerte de interés compartido entre esas dos opciones que tú planteas sobre la mesa. Hay un componente ciertamente de vocación social o de vocación colectiva, que no colectivista, porque puede ser colectiva más no colectivista, donde hay un proyecto que usted como individuo cree que es el correcto para la sociedad y usted quiere llevarlo a cabo, quiere hacer transformaciones de carácter social. Y en ese sentido usted se mete en la candela, usted se mete a político. Pero yo estoy absolutamente convencido también, Ricardo, de que la actividad de política profesional depende mucho de una suerte de ego acrecentado que tienen los individuos para pensar que el poder es lo que los llama y el poder es lo que les convoca y el poder es para ellos, pues. O sea, yo no conozco el primer político que carezca de ego, Ricardo. Yo no conozco el primer político que solamente actúe por vocación social, aunque conozco varios que tienen mucha vocación social, pero también tienen un ego que, mira, hay que trabajárselo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una mezcla en el mejor de los casos de ambas cosas. En el mejor de los casos digo, porque habrá políticos psicópatas, habrá políticos, que eso creo que lo vamos a tocar también hoy, los rasgos desde el punto de vista de la psicología que pueden tener los políticos profesionales que tienden a desarrollar, que se pasan por el arco del triunfo el tema social y el del proyecto de país y todo esto, y que son simplemente gente que tiene apetencias de poder desmedidas y que están allí para realizar, pues, toda su ego, pues, para realizarlo de manera completa. Y entonces solo se ven como políticos profesionales porque son unos ególatras. Esa es la verdad. Bueno, ese primer político al cual tú aludes es una cosa muy rara. Rarísima, rarísima, mira, rarísima. La segunda sí es un poco más común. Es más, cuando tú entrevistes a un político, hazle esta pregunta. ¿Usted hizo de la política su profesión porque pensaba que podía mejorar su situación personal? Y te hago esa pregunta porque a mí una vez me preguntaron, ¿usted por qué quería ser abogado? Bueno, porque en Venezuela es una de las profesiones muy rentables. Quería mejorar mi situación económica porque al mejorar mi situación económica, también mi familia mejora. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, tú querías ser periodista porque, bueno, mira, de repente querías reconocimiento a través de estos excelentes programas y eso es válido, eso es humano. La gente aspira, tener muchos patrocinantes. O sea, la gente aspira a estar mejor, por Dios, eso no es malo. Entonces habría que hacerle esa pregunta a los políticos.
Sí, Mira, pero Ricardo, es bueno ese elemento que tú introduces porque el interés personal, en el caso de la política como profesión, el problema es que compromete a demasiadas almas, compromete a demasiados terceros actores. Yo como periodista no, porque como periodista, bueno, yo me puedo labrar mi tumba como periodista por una mala praxis que yo haga, pero el político le puede labrar la tumba a todo un país si se equivoca, si los lanza por un despeñadero. Tú como abogado te rayas y entonces no te contratan más los clientes, pero hasta ahí. Pero un tal político cual, no. Un tal político es el cual. que tiene la sartén por el mango, entonces es complicado, ¿no? Mira, y he hecho esta pregunta, esta última pregunta, porque nosotros tendemos a tener una visión de la política como de personas que han consagrado su vida al servicio público, que han postergado sus propios intereses para satisfacer el interés general y que su única tarea es la búsqueda del mayor bienestar y felicidad posible para una sociedad. Y eso, a mi modo de ver, y parafraseando a Alejandra, en su programa La realidad, el realismo en la política, es una visión muy romántica de la política que está muy alejada de la realidad. En tal sentido, recomiendo que busquen en Google, que está en PDF y en español de libre acceso, el último trabajo que hizo James Buchanan, Premio Nobel de Economía, fundador de la Public Choice Schooling, que se llama la política sin romanticismos, que es muy instructivo sobre esta visión, porque los políticos al final, y lo que persiguen es su propio interés, como todos los demás. Tú estás persuadido de que la mayoría de ellos están persiguiendo ese propio interés. La gran mayoría. Porque la política, Neomar, es pura ejercicio de conquista y permanencia en el poder. Uh -huh. Pero entonces, y aquí viene el punto, ¿quiénes son los que llegan al poder? Uh -huh. Esa es una buena pregunta. O de dónde. Fíjate tú, yo te puedo contar una pequeña anécdota, ¿no? Antes de continuar con esto. Yo cuando estaba niño, yo no recuerdo esto, pero mi mamá me dice, hace unos cuantos años, me dice, tú cuando estabas chiquito me dijiste una vez, mamá, ¿cómo hago yo para convertirme en un líder? O sea, de niño yo le decía eso. Me decía, bueno, usted tendrá que ponerse a estudiar cómo era el proceso natural antes de liderazgo político. Los muchachos estudiaban en colegios públicos, principalmente en Caracas, había un par o tres, el Andrés Bello, el Fermín Gustavo Toro Herrera. o el Gustavo Herrera. Es lo que estaba pensando. Usted se metía allí, se montaba en una causa estudiantil, la que fuera, no sé, el pasaje, no sé, el comedor, y de allí brincaba luego a una universidad pública, probablemente la Universidad Central, y allí se convertía en líder estudiantil universitario, y de allí lo captaban los partidos políticos, y ya no lo habían, porque antes te captaban en el liceo, antes había captación de la izquierda y de los partidos tradicionales en los liceos, ya había una actividad, digamos, de captación muy temprana, muy rápida. Y de allí, eventualmente, usted iba haciendo el camino en el aparato político del partido, que bueno, que ese también lo vamos a comentar, cómo es ya la vida política dentro de una organización política partidista que tiene tiene sus propias reglas escritas y no escritas. Pero entonces, ese era el camino, Ricardo, y eventualmente usted terminaba diputado, gobernador, alcalde, concejal, lo que fuese, ¿no? Y eventualmente presidente de la República, o candidato por lo menos. Entonces, mi mamá me dijo, bueno, para responderme aquella vez, me dijo, bueno, creo que no vas a poder, porque yo estudié toda la vida en colegios privados del este de Caracas. Entonces, no, tú no vas de ahí no vas es muy raro que tú vayas a salir para. Pero bueno, eventualmente encaminé mi vida por el tema del periodismo, ¿no? Yo estuve en partido político. Tú sabes que yo tuve una pasantía que no quiero recordar en Acción Democrática, pero la tuve. Y bueno, de ahí efectivamente pude matar mi fiebre, ¿no? Pero esa es una pregunta, Ricardo, ¿de dónde salen estos políticos? ¿Hay un camino previamente trazado para llegar a la vida política profesional? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, vamos a tratar de demostrar y de convencer a tu audiencia que los que más hábilmente manipulan, los que más hábilmente mienten, los que tienen menos escrúpulos a la hora de frustrar los planes de los demás, son los que llegan al poder. O sea, hay una gran tendencia en que sean los peores los que llegan al poder, porque tú imagínate un político honesto compitiendo con uno deshonesto. Eso sería, como dice la Copla del Llano, echar a pelear un burro con un león. Y en ese sentido, yo te pasé un videíto muy corto
de un gran periodista español, Jesús Quintero, donde entrevista a otro escritor y periodista que se me va el nombre, que no sé si tendrías la gentileza de colocarlo, que habla sobre este tema del político honesto. Cómo no, ya lo vamos a poner en pantalla, este fragmento del periodista Jesús Quintero, que por cierto, la audiencia, creo que los que me siguen desde hace un tiempo lo saben, es uno de mis referentes en el campo de la comunicación. Yo probablemente una de las personas que me motivó a estudiar periodismo en la Central fue Jesús Quintero, Wow, viendo sus programas, qué casualidad, qué coincidencia, que fue viendo sus programas en la televisión española, sus entrevistas fundamentalmente. Vamos a compartirlo acá, Ricardo, ya lo pongo en pantalla. A ver, ahí lo tenemos. Para impedir que un tipo no honrado esté en el poder. No los hay. No. Pero es más, es que hay otra cuestión, es que es difícil que un tipo honrado llegue al poder. Es decir, el mecanismo, sí, mecanismo que lleva a un hombre al poder de lo que sea, digamos, tiene una serie de filtros que van eliminando a los honrados por su propia naturaleza. Entonces es muy difícil que el poder sea compatible con la honradez. Es casi imposible hacerlos compatibles. Es casi imposible. No hay resorte. Listo, nomás. Listo, entonces volvemos acá. Bueno, y en el transcurso de este programa vamos a hacer alusión a esos filtros que hacen imposible que un hombre honesto llegue al poder. Mira. Ya que se me trastocó la cámara aquí, pero detener pantalla. Ahora pareciera... Oh. Pero... Wow, ahora no, pero creo que se movió la pantalla. A ver si... Ahora sí, ahora no, sí. Yo sí te veía. Perfecto, Ricardo. Esto que dice, este es Arturo Pérez Reverte, el famoso escritor español, entrevistado por Jesús Quintero, y dice algo que es una verdad del tamaño de una catedral. Es muy difícil, dada la cantidad de filtros. ¿Cuáles son esos filtros de los que habla Pérez Reverte, Ricardo? Que están en los partidos políticos, pero ya voy a llegar a eso, porque todavía estamos en el punto de explicar qué es lo que realmente quieren los políticos. Mira, hay investigaciones científicas o estudios que dicen que los políticos llegan al poder no para beneficiar a otros, sino para beneficiarse ellos mismos. O por lo menos la gran mayoría. Estoy siendo muy injusto con todos los políticos. Esto sería aplicable al 99.9% de los políticos. No buscan es el poder para beneficiarse. Mira, hay un politólogo estadounidense, Yasha Moon, que escribió un libro que se llama El pueblo contra la democracia. ¿Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla? Voy a leer este extracto y mira qué impresionante. Y aclaro, aquí se está refiriendo a los políticos de Inglaterra. Mira. Hace cosa de unos 10 años, Eger y Hans Müller comenzaron a estudiar si los políticos salían ganando o no en sus economías personales por el hecho de ser elegidos diputados en el Parlamento. Los datos que obtuvieron fueron ciertamente sorprendentes. Y cita a estos autores. Los diputados son casi el doble de ricos al morir que otros que se presentaron a las elecciones y no salieron elegidos. Buena parte del motivo de esa inquietante conclusión parece estribar en que los candidatos que habían ganado las elecciones tenían el triple de probabilidades de incorporarse a consejos de administración de empresas que cotizan en la Bolsa de Londres que aquellos que habían perdido las conocidas puertas giratorias, ¿no? Que habían perdido los comicios. La conclusión general parecía ser bastante lógica. Acceder a ese cargo resultaba lucrativo para los políticos porque les facilitaba unas conexiones y unos conocimientos políticos que luego podían aprovechar para su beneficio económico personal. Es decir, estos políticos que eran elegidos y que después terminaban su mandato eran captados por muchas empresas, no por su conocimiento técnico, porque a ver, vamos, a una empresa le sale más económico contratar a una persona recién graduada o que tenga unos pocos años en el ejercicio de su profesión para lograr asesoría técnica, etcétera. Estos políticos son captados por las empresas por los contactos que dejan. Es que está clarísimo. Entonces, fíjate, esto es en Londres. O sea, la mayoría, dice este estudio, que la mayoría de los políticos que son elegidos en el Parlamento, una vez finalizado su mandato, y al morir eran más ricos porque tenían más posibilidades de ser contratados por otras empresas. ¿Y por qué eran contratados por empresas? Perdón, ¿por qué eran contratados por empresas? Porque dejaban un mundo de conexiones en el Estado, del cual depende mucho
las actividades económicas de las personas. Sí, eso es como una cosa que me dijeron a mí una vez, no, el mundo es de contactos y efectivamente no es solamente el mundo es de los Venezuela. afectos. Tú consigues cosas porque alguien te recomendó un primo, es así. Es así. Y efectivamente esto pasa mucho, Ricardo, estás leyendo ese extracto y recuerdo mucho lo que ocurre con los políticos en general en Europa. Salen incluso de primeros ministros o de jefes de gobierno, lo que fuere, y se incorporan a estos consejos directivos de estas grandes empresas. En España pasa muchísimo, le pasó En a Estados Rajoy, Unidos también pasa. le pasó a Aznar, pasa en Estados Unidos. O sea, es obviamente una tendencia por esto que tú estás diciendo aquí. Y eso tiene que ver con la naturaleza que tiene el Estado también. El Estado se convierte en una cápsula, digamos, que tiene un funcionamiento y un mecanismo propio. Y en ese sentido, solo interactúan en ese funcionamiento y en ese mecanismo quienes el mecanismo admite. Y de eso creo que vamos a hablar cuando hablemos de clase política, de una clase como tal, ¿no? Pero sí, efectivamente, sí, en ese sentido, la política como profesión es efectivamente muy, muy lucrativa. Ahora, si es tan lucrativa, y aquí viene otra vez, vengo con lo de Pérez Reverte, todo el mundo va a querer ser político, o mucho, no todo el mundo, porque todo el mundo como decide demasiado, pero mucha gente va a querer ser político porque va a manejar poder, y el manejar poder es sumamente atractivo. Ahora, muchos son los llamados, no todos son los elegidos, y ahí es donde se pone buena esta película. En el momento de ver los mecanismos de selección natural que se dan dentro de la carrera política, porque efectivamente para usted llegar, generalmente va a tener que hacer cosas muy malas, va a tener que hacer cositas, ¿no? Pero fíjate, en relación a una cosa que dices, que hay muchos incentivos para ser político, depende. Hay una correlación directa entre el tamaño del Estado y el número de personas que quieren ser políticas. Te doy un ejemplo. Estados Unidos es un país de unos 330 millones de habitantes. Sobre ese total de la población, Estados Unidos cuenta en todos los niveles con unos 500.000 políticos, entre los estados, los condados y el poder federal. España, que es un país que creo con 60 millones de habitantes, tiene 440.000 políticos, es decir, casi la misma proporción de políticos que de un país que lo quintuplica prácticamente en población. Pero aquí viene el punto, el Estado español es un Estado más grande que el Estado americano, grande en el sentido de las competencias y facultades que tiene. ¿Ok? Porque son estados que injerencian más sobre la economía que lo que hace el gobierno americano. Entonces, bueno, y eso porque no hablamos, pues no sé si estamos metiendo como político a los empleados públicos como tal, que son los empleados de todas las dependencias, digamos, del Estado. No, los burócratas tendrán su programa aparte, pero el burócrata, te anticipo, tampoco persigue el interés general. El burócrata principalmente lo que persigue son dos cosas, permanencia en el puesto y mayor presupuesto, pero eso es otra historia. No, porque estoy pensando en el crecimiento de un Estado que ya de por sí era grande, el nuestro, el venezolano, vinculado a los últimos años y lo que ha ocurrido, ¿no? Que tenemos un aparato estatal que creció desmesuradamente. Porque ¿no? Cuando un Estado es más grande, tiene más recursos, tiene más presupuesto y más incentivo para ser político, porque hay más plata. Claro. Y además acá se transformó eso en una posibilidad de tener una clientela electoral permanente, ¿no? Una base electoral, ¿no? Entonces, una base electoral. Entonces, dicho esto, ¿tú sabes cuál es la profesión peor valorada en todos los países del mundo de una manera tan sistemática que da miedo? O sea, la institución. Y aquí te estoy hablando de instituciones como los militares, las universidades, las academias, los ámbitos culturales, empresarios, los políticos. Los políticos, en un estudio que hizo Transparencia Internacional, de una manera sistemática en todos los países en que hizo esta medición, que fueron casi todos los países del mundo, la institución que se percibe como más corrupta y peor valorada fue la política, los políticos. Bueno, puedo pensar, Ricardo, en Perú. Perú tiene una crisis política estable, es rarísimo, porque en Perú acaban, por cierto, de cambiar presidente, porque salió por un escándalo la presidenta Boluarte, que a su vez entró cuando Castillo, el comunista, trató de arrogarse. ¿La que pidió asilo en México? No, esa era la primera ministra de Castillo, que estaba metida en la residencia del embajador mexicano en Lima, estaba escondida supuestamente, pero
ella venía del gobierno de Castillo. Ahora Dina Boluarte, que es la antigua presidenta, fue la que tomó el mando después de que Castillo trata el golpe de Estado, de cerrar el Congreso, y ahora Dina Boluarte destituida, sale un nuevo presidente. Pero lo interesante en Perú, Ricardo, es la valoración, como tú dices, que tienen los políticos. O sea, hay un descreimiento total. Dina Boluarte era la peor valorada de los presidentes en toda la región, incluso por encima de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Todos, era la peor valorada, tenía como 2 puntos de aprobación, 3 puntos. Pero cuando le dicen al electorado peruano, a la población peruana, ajá, pero dígame de otras instituciones políticas del país, por ejemplo, el Congreso sale peor parado. En Perú los partidos políticos prácticamente no existen, son puros partidos de alquiler. O sea, hay una terrible valoración de la política y eso está pasando en muchos países y tiene que ver con la figura del Estado, no tiene que ver con la marcha de la democracia. Eso que tú describes para el caso peruano es sistemático en todos los países donde se ha hecho esta medición. Okay. Donde es la profesión que se percibe como más corrupta es la de la política. Mira, a todo esto hay que sumar otra línea de investigación. En este caso, el psiquiatra Robert Hare hizo un estudio sobre la incidencia de la psicopatía en la política y escribió un libro que se llama Sin Conciencia, el inquietante mundo de los psicópatas que nos rodea. Ahí el profesor Hare nos señala que el 1% de la población es psicópata. Son personas que son muy hábiles mintiendo, manipulando, no tienen sentimientos, no tienen empatía, no tienden a hacer planes a largo plazo, a futuro. Y aquí debo citar, porque es paradigmático de esto, la serie The House of Cards, Frank Underwood y su esposa. O sea, que algunos amigos míos me decían, bueno, pero es que esa serie es casi ciencia ficción porque pone a los políticos como unos verdaderos psicópatas. No, es que es así. Y fíjate que el 1% de la población mundial es psicópata, pero cuando tú haces la medición y la circunscribes al ámbito de la política, estamos hablando que del 30% de los políticos se estiman psicópatas. Es decir, que de cada 10 políticos, 3 son psicópatas. Wow. Sí, entonces, mira, Robert Hare hizo un test donde señala las características principales de un psicópata. Yo le pido a tu audiencia que nada más trate de, cuando yo lea esto, de imaginar un político que ellos conozcan que por lo menos tenga 3 o más de estas características. Y le va a calzar el zapato. Y van a entender muchas cosas. Mira. Robert Hare hace un test que describe brevemente los rasgos principales de la psicopatía. A ver. Sí tengo también que decir, o sea, todos los asesinos en serie son psicópatas, pero no todos los psicópatas son asesinos en serie. O sea, la psicopatía tiene grado, ¿ok? Claro. No todos son asesinos, pero sí lo que les caracteriza es una falta de humanidad e empatía hacia los demás. Mira, según Robert Hare, el psicópata es una persona encantadora con los demás. Cree que vale más que las otras personas. Se aburre rápido, por lo que necesita estímulo constante. Miente de manera constante, incluso patológica. Siente bienestar cuando es el líder y manipula a los demás. No puede sentir culpas ni remordimientos. Cuando siente algún tipo de emoción, no suele ser muy profunda. Puede llegar a ser muy insensible y le cuesta tener empatía hacia los demás. Se relaciona con los demás para sacar algún tipo de provecho. Le cuesta mucho controlarse y estalla en cualquier momento. Conducta sexual promiscua, le cuesta controlar sus impulsos, no tiene metas realistas a largo plazo, actúa sin pensar en las consecuencias, le cuesta asumir las responsabilidades de sus propias acciones, relaciones amorosas relativamente cortas, de joven suele ser un delincuente menor, abusa de drogas o alcohol en algún momento y tiene conductas criminales de distinta naturaleza. Más o menos son los rasgos. Oye, casi nada esa plantilla, ¿no? Ya con eso mucha gente se va a quedar pensando aquí porque yo creo que hay varios que tienen varias características de esa, ¿no, Ricardo? Ahora, la otra pregunta, Neomar, es, sí. ¿Es posible que un psicópata llegue al poder? Claro que sí, ¿no? Y en democracia ese riesgo es altísimo. Claro, porque ahí sí no hay filtro. El filtro se salta porque la gente ve
a esta persona encantadora, a esta persona empecinada además en conseguir el poder, y probablemente va a terminar hasta votándolo. Entonces, yo creo que las probabilidades son bastante altas, Ricardo. Tú sabes que aquí yo siempre me he puesto a pensar que muchas empresas, para contratarte en Estados Unidos, te hacen un test psicológico. Sí. Ok, ¿tú conoces algún político que siendo candidato a la presidencia se le haya hecho una evaluación? No. 1, 2. Tú, para ejercer tu profesión y la mía, nos tuvimos que chupar una mandarina de 5 años en la universidad. Después hacer posgrados, broma, porque si no haces posgrado, te ven en una situación de minusvalía con respecto al que lo tiene. O sea, sí, tienes que estudiar y prepararte. A los políticos se les exigen estudios, títulos universitarios. ¿Y qué es más difícil? ¿Administrar un país o ejercer una profesión? Administrar un país es la mayor de las dificultades, pero bueno. Son paradojas que pongo sobre la mesa para que la gente piense. Y para que vean, yo sé que tú eres muy crítico a la teoría de la democracia, eres bastante agudo en ese sentido, desconfías mucho del resultado que producen las democracias, y probablemente en esta materia, en el tema de la selección o el filtro de los actores de la democracia, te tengo que dar la razón. La democracia a veces procura la llegada de sujetos indeseables al poder. Bueno, acaba de ocurrir, Ricardo, acaba de ocurrir. Yo voy a tener que hacer un programa especial de esto. Vamos a hacer uno sobre democracia. No, claro, pero en situación particular acaba de ocurrir en Nueva York un sujeto que tiene una tendencia, dicen socialdemócrata, no, el tipo es ampliamente socialista, o sea, reconocidamente socialista. Zoran Mandani, en Nueva York, acaba de ganar las elecciones de la alcaldía, además un sujeto que es musulmán. Entonces, en una ciudad, entonces, fíjate, yo decía, esto es como la paradoja del mundo posmoderno, ¿no? Donde todo está patas arriba y ya no hay manera de conseguirle comienzo ni final a nada, ¿no? Nueva York es quizá la cuna del capitalismo. Nueva York es quizá la cuna del derroche, quizá la cuna, pues, de lo que podríamos llamar los sistemas de mercado y todo lo demás. Bueno, y llega un tipo que dice que va a dar, que él promete educación gratis, vivienda gratis, toda vaina gratis, porque él es papa Estado. Y desde segundo lugar, además Nueva York, bueno, ha prosperado la cultura protestante o la ética protestante, muchos judíos, tal, con mucho dinero, bueno, no, y llega a mandar un musulmán. Eso es increíble, pero así te grafico el tema de que la democracia, incluso la estadounidense, que se precia de ser una de las democracias más sólidas del mundo, tiene sus glitches, tiene sus fallas, y ahí está Zoran Mandani ahora en la alcaldía de Nueva York. Bueno, aquí no va a faltar alguien que en los comentarios diga y qué propone este liberal de laboratorio. Bueno, mira, yo propongo una mezcla de demarquía con epistocracia. Demarquía es la elección por sorteo, ¿ok? Que vamos a hacer, porque la verdadera democracia era por sorteo en Grecia. En la antigua Grecia, sí. La democracia por elecciones era algo muy marginal, pero no me quiero meter en esas honduras en estos momentos, ¿no? Y epistocracia, de que se requiera, porque con la demarquía acabas con el político profesional, con la elección por sorteo, que hay muchos precedentes históricos, incluso en San Marino hasta 1950 las autoridades eran elegidas a través de sorteo. Y en el siglo XXI ha habido experiencias de demarquía para la elección de ciertos cargos, pero ya hablaremos de eso, ¿no? Y con una mezcla de epistocracia. Bueno, se requiere un mínimo de preparación profesional para gobernar un país, por Dios. O sea, que hay que presentar unas credenciales, pues unos títulos. Exacto. Pero bueno, eso será objeto de otro programa. Ahora, aquí quiero referirme a 5 trabajos, Neomar, que describen los procesos de qué son y cómo normalmente los políticos llegan al poder. Y el primero que tengo que hacer alusión, que ya lo hemos mencionado antes, es el trabajo del socialdemócrata Robert Mitchell, los partidos políticos, la ley de hierro de las oligarquías. Mitchell hace un trabajo verdaderamente maravilloso, donde analiza a los partidos políticos, analiza su dinámica, la dinámica interna de los partidos, analiza cómo se asciende en los partidos y cómo funcionan, porque Mitchell se está consiguiendo un fenómeno comenzando el siglo XX. Este trabajo de Mitchell es de los años 20, pero tiene una gran actualidad. Se está encontrando con un fenómeno nuevo, que es el partido político moderno, que es un partido de masas, que es un fenómeno post
o sea, cuando se declara el voto, que antes era el voto censitario, que nada más los propietarios podían votar, cuando el voto sí, cuando es voto universal, directo y secreto, pues. Voto universal, directo y secreto, eso da origen al partido de masas. O sea, hay una relación directa, ¿no? Y es un fenómeno nuevo el que está estudiando Mitchell en este momento. Ricardo, él creo que está estudiando específicamente, como tú has dicho, el Partido Socialdemócrata Alemán, que es el partido de centro izquierda más viejo de Europa, creo. Pero lo que dice Mitchell se aplica desde los Boy Scouts hasta los partidos políticos, porque lo que nos está diciendo Mitchell, que donde hay organización humana, ya sean los Boy Scouts, los Criollitos de Venezuela, la Liga de Béisbol Profesional, la Sociedad de Escritores, partidos políticos, siempre hay un grupito que está más interesado en otro, en administrar, en llevar las cosas directamente. No, y es lo que habla de esa ley de la oligarquía, que es que dice, incluso los partidos políticos democráticos no son democráticos, o que promueven sino que lo que acumula, el poder lo van a acumular. Él habla de la oligarquía, es un grupito, siempre va a ser un grupito, y hay unas leyes no escritas para tú poder entrar al grupito. Esto que dice Mitchell se aplica no solamente a partidos socialdemócratas, socialistas, liberales, a todos los partidos. O sea, pero es que se aplica a todo donde, o sea, el principio es que donde hay organización hay jerarquía. Hay jerarquía y mira, eso se llama en criollo, Ricardo, creo que nos va a entender mejor nuestros... Cogollo. El cogollo o la rosca. Aquí en Venezuela no tiene una rosca, ese tiene una rosca, el que hizo el cogollo. Es así. Entonces Mitchell ve que hay un partido político que tiene una organización altamente profesionalizada. Está viendo que es por primera vez que los partidos políticos contratan empleados y que está viendo por primera vez que hay personas que se dedican a tiempo completo a la política y viven de ella. Y de todas estas observaciones, lo que consigue Mitchell es que los partidos políticos, como muy bien acabas de mencionar, siempre terminan siendo controlados por un grupo muy reducido, pequeñito, un cogollo, que es el que termina tomando las decisiones realmente importantes del partido, y que una vez que ese partido llega al poder es el que termina también tomando las decisiones que los gobernantes dictan, ¿no? O sea, las decisiones que se toman desde el Estado. O sea, es decir, que ese grupito que controla el partido, si su partido llega al poder, termina controlando el país. Entonces, mira, voy a citar a Mitchell, mira lo que dice Mitchell. Las élites políticas tienen siempre intereses especiales de grupo que son de algún modo diferentes de aquellos de las personas que representan. O sea, que los políticos tienen intereses muy distintos a los de sus votantes. Cuando un partido político ha alcanzado cierto grado de magnitud e importancia, necesita de personas dedicadas a tiempo completo a las labores del partido. No hay exageración al afirmar que entre los ciudadanos que gozan de derechos políticos, el número de los que tienen un interés vital por las cuestiones políticas es insignificante. O sea, en una sociedad son muy pocas las personas que realmente se interesan por la política versus el número de personas que no se interesan. En la vida de los partidos políticos, de los partidos democráticos modernos, podemos observar que solo una minoría participa en las decisiones partidarias, y a veces esa minoría es de una pequeñez que raya en lo ridículo. Las resoluciones más importantes de los partidos emanan siempre de un puñado de sus miembros. Hubo una época en Acción Democrática que ese control lo tenía, era uno solo. Claro. Cero. No, y después fue así con Henry Ramos Alup, totalmente. Otro trabajo, Ludwig von Mises, Estado Omnipotente, que ya lo hemos citado, cuando Mises afirma que los radicales siempre se imponen a los moderados. Y aquí voy a citar a Steve Pinker en su libro Los Ángeles que llevamos por dentro, donde se han hecho estudios que han evidenciado, y hay ejemplos históricos, se me ocurre el nazismo y el fascismo y los bolcheviques, donde basta un 1% o menos del total de la población que sea radical con sus ideas e intolerante con las ideas del resto para imponerse y tomar el control de esa sociedad y moldearla como si fuera un jarrón de barro a su voluntad. O sea que el radicalismo no necesita de grandes masas para imponerse, solamente que haya una pequeña proporción de la población que tenga ideas radicales. Que tenga ideas radicales para imponerla, la ventana de Overton. Por eso es que Karl Popper, y esto puede sonar muy antiliberal, pero yo le doy la razón a Karl Popper. Karl Popper decía
que hay que ser intolerantes con los intolerantes. Porque si no te liquidan, estás muerto. Claro. Estás muerto. ¿Por qué tú crees que en Alemania y en buena parte de Europa está prohibido hacer alusión o apología porque es un delito de la ideología nazi? Claro. Porque fueron unas ideas que llevaron. Hitler se lanzó 14 millones de vidas. Y dicho sea de paso, Hitler al lado de Stalin y Mao Zedong es Bob Esponja. Stalin mató a 50 millones de personas de hambre y de frío, básicamente. Y Mao Zedong igual. O sea, porque las ideas son como virus. Pueden generar anticuerpos y ayudarte a sanar, pero también pueden causar enfermedades. Y el socialismo, hay que ser intolerantes con los socialistas. Es una ideología. Y estoy hablando del socialismo marxista-leninista. Es una ideología que ha causado en el siglo XX más de 120 millones de muertos. Nada más esos tres estados. ¿Tú sabes cuánto se calcula en el siglo XX gente que murió a manos del crimen privado? Unos 20 millones. Versus más de 100 millones que se echaron los estados, especialmente los socialistas. Bueno, y Hayek en Camino de Servidumbre, que ya lo hemos mencionado muchísimo, tiene un capítulo que se llama ¿Por qué gobiernan los peores? Hayek explica que las dinámicas de los partidos es muy parecida a las dinámicas de las mafias, donde el que más manipula, más engaña, que no tiene remordimientos en traicionar, es el que termina llegando al poder. O sea, el más psicópata, pues, el más psicópata, para resumirlo. Erich Fromm, que gran psiquiatra, que no es liberal. Erich Fromm sería un tibio socialdemócrata. Sí. Pero El arte de amar, tiene unos libros fabulosos, El miedo a la libertad. Él explica cómo el poder, quien detenta el poder, y Erich Fromm me encanta porque él pone desde el portero de un ministerio que tiene el poder de decidir quién entra y quién no, o de una discoteca, por ejemplo, hasta un alto político, todo aquel que detenta poder en su ámbito tiende a tener una sensación interna de superioridad moral e intelectual con respecto al resto. Bueno, si hasta el portero de una discoteca cae en ese complejo, Ricardo, o sea, quien tiene una pequeña porción de poder se cree diferente del colectivo y va a potenciar los rasgos que le lleven, digamos, a hacer prevalecer su superioridad frente a los demás. Y este último trabajo es del psiquiatra Philip Zimbardo, que tiene un libro y se hizo la película con Michael Keaton, El efecto Lucifer. ¿Cuál fue este experimento? Fue un experimento que se hizo en la Universidad de Stanford, en el sótano. Se publicaron varios avisos de empresas buscando voluntarios, como unos 60 o 80 voluntarios, personas normales para un experimento. Y el sótano de uno de los módulos de Stanford fue remodelado para simular una prisión. ¿Ok? Ponte que hayan sido 60 personas normales. A 40 de esas o a 50 de esas personas les asignaron el rol de prisioneros y al resto el rol de guardias. Bueno, y el guardia en una prisión es una figura de autoridad, de poder. Bueno, el experimento al tercer día tuvo que suspenderse, literalmente se estaban matando. Los que ejercieron el rol de guardia, que podían haber sido personas como tú y como yo, empezaron a cometer abusos de todo tipo, orinarles en la cara, golpearlos, vejarlos, humillarlos, y bueno, los presos terminaron, los que fungían de presos terminaron rebelándose y literalmente se estaban matando, que tuvieron que regar con los dispersores de incendio, echar agua, poner sirena, luces para que la gente se calmara y bueno, tuvieron porque los que tenían, entiendo que el experimento colapsa porque los que tenían la figura de autoridad se tragaron demasiado el cuento de ese papel y estaban, como dices tú, estaban cometiendo exabruptos, o sea, fue principalmente por la diferenciación, otra vez caemos en lo mismo, el verse distinto al colectivo y hacer prevalecer su poder frente al otro, o sea, el tema de hacer prevalecer su superioridad. De la superioridad marca definitivamente este tipo de el experimento demuestra que lo que dijo Lord Acton de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, de manera empírica se demostró. Y
terminamos por hoy, Neomar, Ajá. con una lectura, porque quiero hablar de un político venezolano que para mí es un psicópata. Pero no los de ahora, porque ya la gente conoce. Sí, ya la gente conoce todo esto, ¿no? Vámonos un poco más atrás para la gente joven. Y aquí voy a leer un extracto del gran libro La cultura jurídica, política del fracaso, de nuestros amigos Eugenio Guerrero y Luis Alfonso Herrera Orellana, libro que no me voy a cansar de recomendar. Mira esto. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer. Esas fueron las palabras históricas y demagógicas con las que un político de tradición importante en la fundación de la democracia de Venezuela indirectamente justificó lo que para algunos fue un golpe de Estado, para otros una revolución, el movimiento perpetrado por el comandante Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992. Aquel liderazgo de formación académica que llegó a la política para dar en algún momento un rostro distinto a la función pública y que en algún momento se catapultó en los principios del cristianismo para dotar de ética el ejercicio del gobierno, ahora concentrará su nuevo resorte político para el salto a una segunda presidencia en el discurso de la antipolítica, el personalismo, el oportunismo destructor y la erosión de su partido político, al ver que una segunda oportunidad a la primera magistratura recibía un rechazo a favor de su propio partido. Con respecto a la postura de Caldera, estamos hablando de Rafael Caldera, al prepararse el camino a la presidencia por cualquier medio, es patente lo que sostiene Carlos Raúl Hernández en su entrevista con Mirta Ravero. Aquí cita. Él creó un partido antipolítico jugándole a lo que estaba de moda. Él se hizo representante de la antipolítica y se dedicó a una manera absolutamente inescrupulosa a destruir la presidencia de Pérez por la vía que fuera. Las comparecencias de Caldera en la política venezolana siempre fueron muy cargadas de una energía destructiva. Pues no tan solo aquello, según Carlos Raúl Hernández, es que además detrás de la estrategia que perpetraban los notables en el fomento de la política, los notables fue un grupo de notables, ¿no? O que ellos pensaban que lo eran. Caldera también estaba inmiscuido de manera notoria. Los notables fueron unos factores esenciales de la antipolítica y detrás de todos ellos estaba Caldera. Caldera se aprovechó de la ofensiva estratégica de la derecha y de la ofensiva estratégica de la izquierda y les cultivó las dos. Pero ¿qué funcionalidad podía tener para Caldera la destrucción de la propia política, que en algún momento ayudó a crear, fomentar e inaugurar? ¿Por qué construirse un tan negativo prontuario ético? Al respecto concluye el mismo Hernández en la entrevista mencionada, porque él sabía que mientras los partidos estuvieran funcionando, él no tendría posibilidad de volver a ser presidente, porque la presidencia iba a salir de la dirigencia del partido y ya él estaba fuera de juego, porque habían designado a Álvarez Paz. Entonces, él calcula que si destruye a Copey, puede ser presidente. O sea, cuando Dios le dijo a Abraham, demuéstrame tu fe sacrificando a tu hijo, y Abraham estaba dispuesto a hacerlo y a punto de matar al hijo, oye la voz de Dios y le dice: Abraham, detente, no mates a tu hijo, has probado tu fe. Bueno, Caldera, Dios no le dio ningún aviso y se echó a su hijo Copey. O sea, es decir, Copey destruyó el partido que él mismo había fundado, donde había una generación de políticos que podían ser hijos de él y nietos, que creyeron en él fervorosamente, que entregaron su vida al partido, que se comieron las verdes y las maduras por Rafael Caldera, y de repente Rafael Caldera, sin ningún tipo de empatía, remordimiento, liquida todo aquello, acabando con la carrera política de muchos de personas que creyeron de manera honrada y honesta en él. O sea, mira, Ricardo, la historia de aquel Copey, además del Copey de finales de los 80 y principios de los 90, es la historia de una cantidad de liderazgos que venían, que eran, claro, Osvaldo Álvarez Paz fue el candidato que ganó las internas para ser candidato en el 93, ¿no? Pero
Si tú revisas previamente, bueno, con la candidatura del Tigre en el 88 y otros más, figuras de primer nivel que habían estado pues, a la cabeza del Estado, que algunos se fueron con Caldera después, otros se quedaron en Copey, Abdón Vivas Terán, por ejemplo, Ramón Guillermo Aveledo, que después fue tan denostado y todo lo demás, pero Pepi Montes de Oca, no sé, Pepe Rodríguez Iturbe. O sea, estamos hablando de que Copey tenía, y a mí me lo llegó Humberto Calderón Berti. Estamos hablando de que Copey tenía en su momento, en este final de los 80, principios de los años 90, tenía una generación política mucho más consistente intelectualmente, más fuerte que la que tenía el propio Acción Democrática. Bueno, eso que acabas de mencionar es gente brillante. Es mucha y muy gente muy brillante. El problema es que efectivamente allí se dio un asunto en el que generacionalmente Caldera no lo entendió. Y claro, tú una interpretación, yo ni había nacido, ¿no? Yo nací en el año 88, pero Caldera pretendió pasar por encima de un tema generacional que ya era obvio, el tema etario, o sea, le tocaba a otros. Y Caldera siempre pensó... Muchos de ellos creían en Caldera como un padre, lo veían como un padre. Totalmente, lo relatan así. Ahora, el propio Eduardo Fernández lo relata así. No, yo creo que tenemos tú querías que cerráramos con un video de un discurso de Rafael Caldera, por cierto. Sí, pero antes un comentario, porque también hay que hablar de políticos honestos, que yo te dije que era el 0.1, y el único a mí ahorita nombre que se me viene a la cabeza es Eduardo Fernández. Mira, el verdadero tú dices que Eduardo Fernández... Sí, el verdadero, por ejemplo, el verdadero artífice del proceso de descentralización política en Venezuela fue de Eduardo Fernández en un famoso discurso que dio en el Congreso en el año 87. Pero es que además, el 4 de febrero de 1992, que Caldera lo que trató fue de justificar eso, diciendo que el pueblo tenía hambre, Eduardo Fernández defendió a Carlos Andrés Pérez, pero no porque sea Carlos Andrés Pérez, sino porque Carlos Andrés Pérez encarnaba en ese momento la institución de la presidencia, cargo al cual se llega de manera democrática, es decir, que Eduardo Fernández lo que estaba defendiendo en el fondo era la democracia y la institucionalidad de precisamente de la presidencia de la República. Y eso para él tuvo un costo político altísimo. Y aún así tuvo la voluntad de hacer ese tipo de declaraciones en un contexto donde el discurso era: vamos a comernos a Carlos Andrés Pérez, vamos a acabar con él, nos está llevando a la miseria y a la pobreza, cuando realmente las medidas que él estaba implementando estaban surtiendo efecto. Y en ese sentido hay un discurso que da Caldera en marzo del año 92, un mes después del 4 de febrero aproximadamente, en el aula magna. Claro, el discurso dura 18 minutos, pero yo te pediría que lo pongas en el minuto 10 con 50 segundos. Como ya lo tenemos a tiro aquí, vamos a tratar de compartirlo con la audiencia para que ustedes lo vean. Acá tenemos a Rafael Caldera en el aula magna, marzo del año 1992, aula magna de la UCB, la Universidad Central de Venezuela. A ver si lo podemos ver, aquí está. Pero les digo a ustedes, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, profesores y alumnos de mi alma mater, hay salida democrática y tenemos que luchar por ella. Yo he pedido la renuncia del presidente de la República sin querer ofenderlo. Y la he pedido respetuosamente por la sencilla razón de que la voluntad del país no desea que él continúe al frente de su cargo, y él, como lo ha demostrado muchas veces y como en cierto modo lo corroboró anoche en un programa de televisión, no está dispuesto a hacer las rectificaciones a fondo que el país está demandando en la hora actual. Sería patriótico de parte de él ese gesto de renunciación, y que no se diga que sería un salto en el vacío, porque el que deba llenar el resto del periodo constitucional puede ser una persona, un ciudadano de dotes de honorabilidad, en quien exista un acuerdo para que inicie esas rectificaciones y para que pueda iniciar un verdadero proceso electoral en que se renueven las instituciones y en que la legitimidad democrática se edifique de nuevo sobre la voluntad del pueblo. Hasta ahí,
Vamos a dejarlo hasta acá. Fíjate cómo él dice, le he pedido la renuncia porque la voluntad del pueblo así lo exige. ¿Qué voluntad del pueblo? O sea, cuando él dice la voluntad del pueblo es que es su voluntad y la de los que lo van a apoyar a él. Y cuando dice que tiene que venir una persona capaz de tomar las medidas de rectificación para sacar a Venezuela de esa situación, bueno, le está hablando de sí mismo. Entonces, si tú sumas todas esas cosas y además que terminó con el porvenir político de una generación de venezolanos que creyeron fervorosamente en él, para mí Rafael Caldera es un psicópata. Bueno, aquí vamos a tener seguramente, tú sabes que alguna vez yo hice un programa en Radio Caracas y alguien mencionó algo negativo sobre el doctor Caldera. Y luego hicimos un programa sobre digamos, sobre alguna de las acciones de gobierno de Caldera con uno de los hijos, el doctor Caldera, muy amable, además, Andrés Caldera. Y quedé pendiente siempre de hacer un programa con Rafael Tomás Caldera, que es un hombre brillante, ¿no? Pero bueno, nada, esto va a generar polémica, seguro. Esto va a generar Luis Fouque, en su libro El síndrome de Bolívar, señala con datos en la mano que después de que Caldera finaliza su primer mandato, la pobreza había aumentado en Venezuela un 10%. No, fue uno de los gobiernos más, digamos, más deficitarios de la democracia. Y cuando tú lees el libro de legislación laboral de Caldera, comenzando, te das cuenta que Rafael Caldera en materia económica era un analfabeto funcional. Wow. Porque, no, claro, porque él señala que la legislación laboral era una reacción ante el salvajismo de la revolución industrial, donde la gente era explotada, cuando realmente la revolución industrial fue el evento más importante en la historia de la humanidad, que han permitido en menos de 300 años que de 1.000 millones de personas seamos 8.000 millones de personas, y que no es lo mismo ser pobre en el siglo XXI que ser pobre en el siglo XVIII, XVII. Bueno, pero eso, Ricardo, y con esto vamos a cerrar, porque si no vamos a estar 4 horas aquí discutiendo, porque ahora has traído un tema interesante. Eso te deja ver cómo la supuesta centroderecha que se supone existió en Venezuela, agrupada en torno a la figura del doctor Caldera y su creación, que es el Partido Social Cristiano Copey, no era tal cosa. O sea, tú tenías un partido de centro izquierda casi revolucionaria, que luego se va moderando, que es Acción Democrática, haciendo unos planteamientos sobre la tenencia de la tierra, sobre la economía controlada y todo lo demás, y la respuesta que hay del segundo partido, quien se supone es la oposición principal a ese partido, es una respuesta igualmente intervencionista, estatista, colectivista, y que ve con mucho recelo los procesos de libre mercado, o sea, que ve con mucho recelo los procesos incluso de producción económica. Entonces, ese es el retrato de Venezuela. Para que Caldera una vez, saliendo de una reunión en Fedecámaras, llegó a decir que esos empresarios eran gente de cuidado porque lo único que querían era hacer dinero. Imagínate tú que... O sea, pero Dios que... Pero bueno, Neomar, esto es lo que tengo que decir. Sí, va a traer polémica. Puse el ejemplo de Caldera porque parecía, pero no es, o sí es. No quiero hablar de los políticos de ahora por muchas razones, pero entre de esas razones está que la gente sabe quiénes son los políticos. No, seguramente si de alguna forma hacemos el retrato, vamos a tener un psiquiátrico para poner un poco de psicópatas ahí en el psiquiátrico. Yo me he concentrado mucho en los años previos al 98 porque es lo que explica la realidad de la Venezuela de hoy. Claro. ¿Y por qué lo hago? Porque veo que mis colegas abogados en el mundo académico siguen hablando del mismo tipo de ley, de las mismas políticas públicas que hay que implementar una vez que salgamos de este desastre, que fueron las que nos llevaron a otros derroteros. Sí, ha sido una de las líneas rectoras de este ciclo, de este ciclo que terminó y que estamos arrancando, que es ver esto con ojo histórico, ¿no? Porque mucha gente no entiende por qué el hoy. Y sí, el hoy es muy complicado, es muy convulso, es muy nebuloso, es muy feo, muy poco alentador a veces. Pero si tú no revisas la historia, si usted no revisa qué es lo que pasó antes y por qué llegó esto, entonces no va, usted está viendo la mitad de la película nada más. Ricardo Baroni, te agradezco 1.000.000 por tu disposición, tu tiempo, tu entereza para comentar estas cosas nuevamente en este arranque de ciclo, que como ya lo saben, bueno, vamos a estar acá probablemente todos los miércoles, bueno, no sé si un miércoles sí, un miércoles no, pero van a ser los miércoles como hemos venido haciéndolo en el ciclo y en los programas anteriores. Tenemos ya un playlist de los 4 primeros programas que hicimos, está en un playlist especial, estos programas con Ricardo Baroni, y le hemos sumado un 5.º programa, que es ese programa especial, Ricardo, que déjame decirte, me han invitado de 2 o 3 canales, lo que pasa es que yo no estoy dando entrevista ahorita,
para hablar de Carlos Rangel, porque el programa rodó muchísimo. El programa que hiciste, porque lo hiciste tú, sobre Carlos Rangel, ha generado unas impresiones tremendas en muchos canales de YouTube que dicen, mira, queremos divulgar la labor, el legado incluso teórico de Carlos Rangel, el legado cultural de Carlos Rangel, que tampoco se ha difundido en este país y que verdaderamente es lamentable frente a tanta cosa de la izquierda que se difunde en las universidades. Bueno, no, ese programa lo hicimos entre los dos porque tú también con tus intervenciones los vas guiando a uno. A veces tú estás hablando y a mí se me están ocurriendo cositas que no había pensado antes, entonces no te restes crédito. Bueno, gracias, Ricardo. Vamos a seguir entonces por acá, por esta vía, amigos. Suscribirse, dejarnos un comentario, dejar un like también es muy importante para nosotros. Nos vemos en una próxima emisión. No me pregunten por las redes sociales de Ricardo, porque Ricardo es old school. Ricardo no usa Twitter, no tiene Instagram, no usa nada de eso, pero sí lee los comentarios que ustedes dejan en YouTube, porque yo lo he visto ahí que él está leyendo los comentarios. Entonces, y responde a algunos de los comentarios. Cuando ustedes vean allí Ricardo es Ricardo que está respondiendo los comentarios, pero en general es alérgico a las redes sociales y de momento es estrella exclusiva de este espacio. No tiene más actuación pública en medios de comunicación, sino fuera de este espacio no lo tiene. Amigos, nos vemos en una estrella que estrellado. Está bien, nomás. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Hasta entonces.